Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28. Vamos a continuar con el estudio de este libro maravilloso. Vamos a leer del verso número 1 en adelante, recordando que los primeros versículos ya fueron motivos de estudio. Amén. Amén, gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28. Vamos a dar lectura del verso número 1 al verso 10. Dice el Señor: y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos inclinando nuestro rostro y que el Señor sea ministrando nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta noche. Nuevamente nos permites estar aquí en tu casa de oración. Sé propicio, oh Dios, en este tiempo. Permite que tu misericordia, Señor amado, se manifieste en todo momento y en todo lugar. Que nuestros queridos hermanos puedan asimilar la enseñanza que tú has preparado para nosotros. Así también, mi Dios, conforme a las cargas que ellos tienen, háblales. Conforme a esas necesidades, respóndeles tú, mi Señor. Si hay enfermedades o dolencias, sé propicio con tu mano, Señor amado, y derrama sanidad sobre cada uno de ellos. Y permite, oh Dios, que tus hijos puedan encontrar en esta noche una respuesta, Señor amado, a sus interrogantes. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Si retornamos nuevamente a Hechos capítulo 28, recordemos que ahora Pablo se encontraba en una región llamada, de una isla llamada Malta. Amén. La Biblia menciona, de acuerdo a Hechos capítulo 28, verso número 7 en adelante, que estuvieron allí cerca de 3 días siendo atendidos por Publio, prácticamente la persona de mayor posición económica en la isla. Pero más allá de eso, recordemos que se había llevado a cabo un grande naufragio. La embarcación en la que venía Pablo, juntamente con todos los romanos a bordo, había naufragado. Todo esto también provocó más adelante que los naturales de la isla, tal como se había venido estudiando, le recibieran, y de hecho prendieron una fogata para que entrasen en calor, ya que la tempestad había sido, dice la Biblia, muy grave, y el frío también acompañaba
¿sí?, en esa situación del clima. Más adelante se narra que a Pablo, recogiendo ramas secas, ¿sí?, de acuerdo a lo estudiado, una víbora, ¿sí?, se le prendió en la mano. Al inicio todos pensaron que este hombre era el criminal más grande de los reos que venían en esa embarcación, diciendo que así como el mar no pudo de alguna manera detenerle para matarlo, la justicia no le deja vivir, y en tierra viene a haber este terrible, diríamos, accidente. Pero la Escritura menciona que pese a todo eso, pese a la mordedura de esa víbora, a Pablo no le pasó absolutamente nada, sino que sacudiendo su mano, dice la Escritura, la arrojó a esta víbora en el fuego. ¿Sí? También se había mencionado de qué manera el enemigo, es decir, Satanás, se había levantado contra la obra que el Señor había encomendado a Pablo, y que a la verdad, si Pablo confiaba en que tal como se le había prometido de llegar hasta Roma, así Dios habría de proceder con él. La Escritura menciona, ahora sí, por favor, vayamos a Hechos capítulo número 28, verso 11. Más adelante nos dice que Pablo, sí, los lugareños, sí, dan todas las provisiones para que puedan zarpar. Verso número 10 dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Verso 11, entremos en materia. Pasado 3 meses. Ahora recuerde, ¿cuánto tiempo pasaron en esa isla? 3 meses. Nos hicimos, dice ahí, a la vela, en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Recordemos que esa nave alejandrina era muy similar a la nave que también se había hundido, que había colapsado por causa de la tempestad. Ahora, la cual, dice la Biblia, tenía por enseña a Cástor y Pólux. Sí, avancemos ahí. Ahora, ¿qué son estos términos o estas palabras nuevas que salen en el verso número 11? Entremos y a explicar. Verso 11 dice que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña. Este término también significa insignia o bandera. Sí, insignia o bandera. Es decir, que esta nave alejandrina tenía, sí, como las muchas otras naves, tenían, por así decirlo, su propia identificación o nombre de la embarcación que el piloto le había dado a esa nave. Ahora, ¿qué significan Cástor y Pólux? De acuerdo a la mitología griega, Cástor y Pólux eran los hijos de Zeus. Esto de acuerdo a la mitología griega, donde se habla de un sinnúmero de dioses, sí, que viven en el Olimpo. Yo no sé si de pronto ustedes han podido en su temporada escolar, sí, o de educación leer algún tipo de libro, sí, referente a la mitología griega, sí, hablando del caballo de Troya, sí, hay mucha literatura referente a eso. Ahora, Cástor y Pólux eran los hijos aparentemente de Zeus. Esto se lo conoce en el mundo del horóscopo como el signo Géminis, donde salen dos gemelos. Ahora, estos eran hijos aparentemente de Zeus, y esta embarcación los tenían como insignia de su bandera dentro de la embarcación alejandrina. Ahora, Pablo lo identifica de esa manera. Tenían por enseña a Cástor y Pólux. La nave sale de ahí, zarpa, y dice verso 12, y llegados a donde, recuerda, están en la isla de Malta, y ahora se adentran en Siracusa, al sur de Italia. Verso número 12, y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. Verso 13, de allí costeando, es decir, esta isla, Siracusa, que es un puerto, Sicilia es el nombre de la isla, sí, costeando toda Siracusa, dice la Biblia, verso número 13,
llegamos ¿a dónde? A Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a un puerto llamado Puteoli. ¿Sí? Es decir, que de Regio, ya adentrándose en sí mismo en Italia, sí, llegan a este puerto, sí, llamado Puteoli. Ya prácticamente a una poca distancia de la capital, que lo era Roma. Verso número 14. Donde habiendo hallado, dice la Biblia, hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos ¿hacia dónde? Fueron hacia la gran ciudad, la ciudad de Roma. Amado hermano, para Pablo debió haber sido, diría yo, sí, en mi interior, debió haber sido una conquista el haber atravesado tantas circunstancias, tantas dificultades, tantas, diría Dios, sí, tantas oposiciones, pero al fin la palabra de Dios que le había sido dada se estaba cumpliendo, sí, cuando Pablo pisó, sí, el territorio de Roma. Amados hermanos, Pablo, recuerde, tenía una promesa de parte de Dios, y eso hemos estado taladrando, por así decirlo, sí, en muchas enseñanzas. ¿A dónde quiero apuntar con esa promesa que Dios le dio a Pablo? Es que Dios, cuando nos da una palabra, amado hermano, y usted la cree, no importa si pasan los días, las semanas, los meses o los años. Si Dios te ha dado una promesa, tú tienes que aferrarte a esa promesa y esperar pacientemente en Dios, sí, que te la ha podido proveer. Amados hermanos, porque el caminar del Evangelio no es, sí, un caminar, diríamos, sí, de carrera, sino más bien de resistencia. Usted tiene que entender que la vida cristiana es una vida de resistencia. No es lo que puede llegar a ser en un año y de pronto los años posteriores a ese primer año está en decadencia o va de bajada o de picada, como se suele decir. Nuestra vida cristiana debe de ir siempre en aumento, escalando, de pronto paso a paso lento, pero caminando siempre a los propósitos que Dios ha establecido en nuestra vida. Quiero complementar lo dicho. Acompáñenme por favor a la escritura y veamos, sí, algo adicional. Nos dice el Señor: en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 11. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Leamos por favor verso número, vamos a ver desde el versículo número 38. ¿Lo tienen? Esto ya lo leímos, sí, pero quiero entrar en el 39 y 40. De los cuales el mundo no era digno, hablando de los hijos de Dios, errando por los desiertos, por los montes, las cuevas y las cavernas de la tierra. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante, dice ahí, la fe, es decir, mediante la esperanza de agarrarse a las promesas de Dios, no recibieron, dice la Biblia ahí, lo prometido. Verso número 40. Proveyendo, y aquí quiero llegar, proveyendo Dios alguna cosa mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, vamos a entrar en detalle con este verso. Repítalo por favor conmigo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros.
esto hasta ahí, usted lograría entender de que Dios a nosotros nos va a dar algo especial o algo diferente a lo que le pudo haber dado Dios al pueblo, por así decirlo, del pasado. Pero cuando se lee la segunda parte del verso, no es que Dios a nosotros nos ha dado algo mejor que a ellos. ¿Por qué? Porque primeramente se quebrantaría la primera regla de Dios en función de a todos tratarnos por igual. Recuerda que Dios no hace acepción de personas. Dios a todos trata por igual. Ahora, dice el verso 40 en su segunda parte, y aquí es donde quisiera remarcar, diciendo, para que no fuesen ellos, es decir, las generaciones o los hijos de Dios antes de nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa eso? Que Dios ha provisto para nosotros que también seamos perfeccionados como ellos también lo fueron. ¿Y cómo Dios nos perfeccionó a ellos? Parece mentira, prometiéndoles, sí, muchas cosas que ellos en carne no lo pudieron ver cumplido. Es igual para nosotros. Muchos de nosotros, sí, por así decirlo, desde los tiempos de que Cristo subió a los cielos hasta la presente fecha, muchos miles de cristianos han muerto sin ver la promesa todavía aún de la resurrección, sin ver muchas veces oraciones aparentemente no contestadas. Pero amado hermano, la fe en los creyentes actuales como la fe en los creyentes antes de Cristo debe de ser, sí, la misma, aferrándose a lo prometido, sea que Dios me lo quiera conceder o no me lo quiera conceder en mis días. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la Biblia dice que nosotros sí no podemos ser perfeccionados de una manera diferente, o no debemos de ser tratados de una manera diferente a la que las generaciones antiguas cristianas también fueron tratadas por Dios. Dios le prometió, por ejemplo, a Abraham, ver así que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena en el mar. Pregunto, ¿cuándo él pudo ver con sus ojos de que su descendencia si alcanzó semejante cantidad de multitudes? No la pudo ver. Pero ¿no le creyó Abraham a Dios? Sí le creyó. Y esa credibilidad en su Dios, dice la Biblia, que le fue contada por justicia. Ahora, nosotros también, al igual que Abraham, nos ha sido considerado como justicia haber creído en su Hijo. La fe que él tuvo sobre la promesa, sí, de Dios, si bien es cierto, él nunca la vio, pero el solo hecho de haberle creído le fue contado como algo justo. Igual pasa con nosotros. De pronto hay muchas cosas que Dios nos promete, muchas cosas por su palabra que usted las lee día a día y de pronto dice, hermano, hoy sí tengo la fe de que Dios sí me va a cumplir, pero pasa la mañana, pasa la tarde, pasa la noche, pasa una semana, pasa un año y dice, hermano, Dios no cumplió su palabra. No es que no cumplió su palabra. La palabra de Dios se cumple, amado hermano, pero se cumple conforme a sus propósitos en las vidas que Él sabe que tiene que obrar para que esos propósitos sí sean de alguna manera engrandecidos para su reino. De pronto esa promesa no se cumple en tu vida, pero se puede cumplir en la vida de tu hermano. Y no por ello no significa que Dios a mí me ha descartado o me ha desechado. No. Porque la primera y la supremacía, diría yo, de las promesas de Dios ya se cumplió en mi vida, y es la promesa de la salvación por medio de Cristo. Esa es la gran promesa de Dios para mí y para ti. Todo lo que viene después de eso son añadiduras para el creyente, son añadiduras para el cristiano. Y por esas promesas, amado hermano, yo no puedo en modo alguno, sí, apartarme, enfriarme, desanimarme, o mucho menos sin quejarme de Dios, si es que acaso Dios, sí, no ha podido cumplir, o como así se lo podría ver de manera humana, no ha podido cumplir su palabra. No, amado hermano, Dios la cumplió. Dios simplemente a unos, diríamos, sí, trata de una manera diferente, no porque sea especial, sino porque Dios quiere cumplir un propósito más grande en un vaso más dispuesto.
Usted tiene que entender que a cada ser humano, sí, o a cada hijo de Dios, sí, Dios le pone una carga que podamos llevar. De pronto usted está pidiendo cosas en Dios, diríamos sí, de una manera inimaginable, enorme, pero Dios, que sabe su rendimiento, dice: es verdad, mi palabra dice tal cosa sobre esto, pero tú a la verdad no la vas a poder cargar. Y Dios te concede el peso o la medida que tú puedas resistir. Imagínense, si la carga de Pablo, que era la de llegar hasta Roma, la hubiese Dios levantado, ¿sí?, o la hubiese puesto sobre Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Era el sobrino de Bernabé, el cual los acompañó en su primer viaje misionero. Pero, oh sorpresa, sí, el ánimo le quedó corto frente a la promesa, porque medio llegó a Keila, a la primera. ¿A dónde salió? A Chipre. Llegó a Chipre, ¿verdad? Atravesó la isla, y cuando ya se dispuso a avanzar o a adentrarse hasta Europa, dijo: no, me regreso. Y le quedó corto. Amado hermano, Dios da, sí, carga a aquel que sí la puede llevar. Y Dios tiene promesas que, si bien es cierto, acarrean mucha bendición, pero también hay promesas que están demandadas con mucha entrega y fervor. Es bueno de pronto que usted pueda pedirle a Dios: Señor, dame las naciones para Cristo. ¿Cuántas veces han escuchado expresiones como esta? Mi pregunta es: ¿estás apto para no comer por algunos días? ¿Estás apto, sí, para quedarte de un momento a otro sin un techo para dormir? ¿Estás apto, mi querido hermano, para ser maltratado cuando sí vayas a un lugar donde la gente no te conozca, o donde el evangelio, sí, de alguna manera inclusive es rechazado, sí, apenas se te ve entrar con una Biblia? ¿Estás preparado para todo eso? Mucha gente dice: hermano, eso no, pero yo quiero las naciones para Cristo. No, es que esa bendición viene a sí mismo con una gran demanda a quien se la está solicitando a Dios. Asimismo, Pablo ahora veía en su vida que una promesa él sí la tenía frente a sus ojos. Pablo había llegado a la gran capital del mundo de aquel entonces, la gran ciudad de Roma. Roma estaba delante de él. Y dice la Biblia en el verso número 14, donde habiendo hallado hermanos, ¿en dónde? En Roma, sí, nos rogaron que nos quedásemos con ellos. ¿Cuánto tiempo? Sí, avancé. Sí, 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos, dice ahí, hasta el foro de Apio. Eso básicamente es como un palacete, una especie como de puerto, donde sí, una vez atracada la embarcación, una especie como de donde se embarca y se desembarca la mercadería. Sí, en ese recibidor, en esa terminal, bien podría entenderse, fue recibido también Pablo. Verso número 15. Y luego, si llegaron a las 3 tabernas, avancemos hasta el mapa, retrocedemos un poquito. Ahí, gracias. Llegaron, recuerden, de Puteoli, fueron luego al foro de Apio, y casi antes, diríamos unos escasos kilómetros de Roma, llegaron a un lugar llamado tres tabernas. Amén. Verso número 15. Y al verlos, dice ahí, verso 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias ¿a quién? A Dios, y cobró ánimo. ¿Por qué? Porque Pablo había pasado tan gran travesía, la había pasado prácticamente solo. Amén. Es que en la soledad es cuando muchas veces el hombre sí tiene que adentrarse o tiene que quedarse para poder experimentar también, luego de la soledad, la alegría de estar sí con gente que te estima o te ama. Amados hermanos, el caminar de Pablo no fue fácil, no fue cosa sencilla haber llegado hasta Roma. ¿Sí? Y así como Dios le hizo experimentar una gran tormenta, al final también le hizo sí experimentar una gran consolación.
La Biblia menciona en el verso número 16, cuando llegamos a Roma, sí, el centurión, recuerde, ¿cómo se llamaba? Julio, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. ¿Por qué causa? Recuerde que había una situación civil, ¿sí?, de la que Pablo gozaba. Pablo tenía ciudadanía romana. Amén. Los otros presos que iban con él no la tenían. Verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Es decir, que hasta ahí llegó la responsabilidad del centurión. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Sí, muchos entendidos dicen que a Pablo se le permitió vivir aparte, sí, porque Pablo también había recibido ayuda económica por parte de los hermanos que le habían, sí, recibido, y de alguna manera, sí, le ayudaron a sostenerse para que pueda tener prisión domiciliaria. Amén. De ahí la ventaja y la consolación de que Pablo por lo menos sería tratado dignamente. Recuerde, mientras esperase, ¿qué cosa? La audiencia ¿con quién? Con César, con el emperador. Recuerde que Pablo, pese a sus, diríamos, garantías o comodidades, seguía siendo un detenido, un preso. Verso número 17. Aconteció que 3 días después, dice ahí, Pablo, ¿qué hizo? Convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahora, ¿por qué escribió esta carta Pablo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué le motivó a escribir esta carta? Recuerden, Pablo estaba siendo, ¿verdad?, direccionado al emperador. Pero para que el emperador le dé audiencia, también tenían que estar ¿quiénes? Sus acusadores. ¿De qué hubiese servido si Pablo llegaba, pero los acusadores no estaban presentes para poder continuar con qué cosa? Con el juicio. Pablo, amado hermano, lo que hace es apurar la situación para que su estadía en Roma no fuese la innecesaria, sino la necesaria hasta que llegaran los judíos, para que pudiera continuar en este caso su juicio delante del emperador. Es por eso, dice la escritura, que este hombre, Pablo, manda una carta a todos los judíos para notificarles de que él ya había llegado allá. ¿Usted cree que en cuánto tiempo pasó aproximadamente? Han de haber pasado mínimo siquiera con los 3 meses que estuvieron en la isla, más el tiempo de los 15, 14 días que estuvieron en naufragio sin comer, más el tiempo que pasaron en cada isla, donde iba, en este caso, atracando la nave alejandrina. Por lo menos debieron haber pasado cerca de 4 a 5 meses de travesía, de viaje. Para ese entonces, los judíos hasta se han de haber olvidado ya de Pablo, ¿verdad? Han de haber dicho: Pablo ya lo cogieron preso los romanos, un problema menos. Pero, oh sorpresa, después de tantos meses apareció una carta que decía: hey, todavía estoy con vida, todavía estoy, dándole guerra al diablo, vengan porque estoy frente, prácticamente a César. Verso número 18. Los cuales, habiéndome examinado, hablando de los romanos, recuerde que Pablo le escribe a los judíos del trato que estaba recibiendo de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Verso 19.
Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto, dice ahí, con esta cadena. Ahora, Pablo estaba preso, Pablo estaba detenido, pero hay algo que no estaba preso ni detenido, era la palabra. Acompáñeme por favor a la escritura y veamos qué tiene que decirnos referente a esto también el Señor. Primer punto. Vayamos, ¿sí? Efesios capítulo 4. Veamos ciertos pasajes bíblicos. Efesios capítulo número 4. Y luego nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Efesios capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 1, ¿sí? Hasta el verso número 3. Dice ahí, Efesios 4, verso 1 al 3. Yo pues, hablando Pablo, preso en el Señor. ¿Cómo estaba? Preso. Cuando dice preso ahí, no es que lo dice simplemente como una alegoría. Lo dice porque físicamente estaba encadenado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Segunda de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Capítulo número 2. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Verso 8 al 9. ¿Lo tienen? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Verso número 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, dice ahí, no está presa. Él estaba preso. Amados, dentro de los historiadores bíblicos, diríamos que un 70% de las cartas salieron, sí, de Roma, estando Pablo en calidad de prisionero. En este mismo capítulo 2 de Timoteo, capítulo número 2, verso número 9, mire las consecuencias de la larga cantidad, sí, de tiempo que pasó preso Pablo en ese lugar. Dice que pasó cerca de 2 años en Roma preso. 2 años. No se le dio audiencia. Verso número 9. Procura venir pronto a verme, le dice, porque Demas me ha desamparado. Estaba en la cárcel, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Verso número 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, es decir, a Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Verso 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote o la capa o el abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Recuerda, estaba preso, pero no estaba ocioso. Verso 14. Alejandro el cardelero,
me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, ¿cómo estaba Pablo inicialmente en Roma? Recuerden, estaba asilado en una casa, con un guardia que lo custodiaba. Pero posteriormente los recursos, ¿qué pasó? Se escasearon. Y Pablo fue nuevamente llevado a la cárcel, dentro, como un preso más, dentro de una guarnición romana. Y ya estando ahí, comenzó a sentir en su carne, penosamente, el estrago de la soledad y del olvido. Pero, amado hermano, Pablo, si bien es cierto, estando en Roma preso, no necesariamente su ministerio estaba preso. Estando ahí, fue una gran bendición, porque fue desde ahí que salieron la gran mayoría de las cartas de Pablo, no solamente para Timoteo, sino también para Filipos, para Corintios y para muchas otras ciudades. La Biblia menciona, si retomamos por favor el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28, verso número 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían, es decir, algunos aceptaban a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo lo sane. Vayamos por favor a Isaías capítulo número 6, en el Antiguo Testamento, y corroboremos ese texto. Isaías capítulo número 6, en el Antiguo Testamento, versículo número 9 al 10. Isaías capítulo número 6, verso 9 al 10. Recuerde que el profeta recibe una visión, y dentro de esa visión hay una revelación sobre la conducta del pueblo frente a su Dios. Y le dijo: anda y di a este pueblo, es decir, a la nación de Israel, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos,
ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cuál es la intención de semejante proclamación de Dios para el pueblo? Amados hermanos, cuando el Señor le dice, verso número 9, anda a este pueblo y di, oíd bien y no entendáis. Amado hermano, era porque Isaías, cuando llevó esta proclamación a la nación, sí, Dios les advertía de que sus enemigos, es decir, Babilonia, habría de venir y conquistar a Israel. Ellos escucharon el mensaje de Dios, pero no entendieron si que Dios los habría de dejar a su, en este caso, al abandono y a ellos a su suerte con esa nación pagana. Ellos nunca asimilaron de que Dios se olvidaría de ellos a consecuencia de su idolatría. Israel siempre puso en su corazón, como somos hijos de Dios, Dios está obligado a cuidarnos, obligado a cumplir sus promesas dadas a David para darnos protección, para darnos amparo a nosotros. Isaías, recuerde, fue un profeta que se levantó para advertir al pueblo, para que se vuelva a Dios, pero el corazón de ellos sí, no lo hizo, sino que siguió ensuciándose en su pecado. Una vez que pasó el tiempo de Isaías, se levantó otro profeta. ¿Cuál es? El profeta, sí, Jeremías. Jeremías se levantó en medio de una generación ya conquistada por Babilonia. Y Ezequiel se levanta cuando ya el pueblo se encontraba ya en Babilonia como esclava. Dios les habló a ese pueblo antes de su conquista, en la conquista y después de la conquista. Pero en ninguna de esas tres facetas el pueblo pudo, sí, dar, en este caso, su corazón para obedecer a Dios. De la misma manera, ahora Pablo, cuando retornamos a Hechos capítulo 28, verso número 26 y 27, Pablo ahora les hablaba de Cristo. Sí, recuerde lo que dice en el versículo número 20 y 24. Dice el Señor, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y recuerde que Pablo en el verso 23 dice que les hablaba tanto con la ley de Moisés como con los profetas. Pero ni así muchos de los que acudían a Pablo sí podían recibir que Jesús era el Cristo. Verso 28. Ahora, dice la Biblia, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció, ¿cuánto tiempo detenido? 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Pero recuerden, 2 años preso en esa casa, pero una vez que terminó el dinero para el sostenimiento en esa casa, lo tuvieron que recluir en la casa. Antes de terminar este libro de Hechos, sí, que lo quiero dejar para la última clase del libro de Hechos de los Apóstoles, es el final de la vida de Pablo. Hechos de los Apóstoles no narra las circunstancias por las cuales sí, Pablo llega a morir. Dicen ciertos historiadores que Pablo salió libre, ¿sí?, luego de esta primera encarcelamiento en su viaje a Roma, y que salido de ahí va y regresa a la ciudad de Filipos. Otros mencionan, sí, que luego de esa situación Pablo es vuelto a coger preso y es decapitado. Pero todos esos antecedentes los vamos a analizar, sí, con la escritura, pero también, sí, con un libro de historia, sí, bíblica, sí, historia bíblica cristiana. Con la única, diríamos, motivación de poder también tener un conocimiento referencial por medio de la historia de la iglesia o del cristianismo referente a un gran soldado de Jesucristo, como le fue el apóstol Pablo. Amén. ¿Qué dice el verso número 30 y 31 para concluir? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora, saquemos una gran lección de todo esto. Pablo estaba preso, sí, lo hemos visto. Pablo estaba con cadenas, estaba custodiado, amado hermano, pero nada impidió que el propósito de Dios se cumpla en la vida de ese hombre. Mucha gente dice: hermano, yo estoy enfermo y por eso no puedo predicar. Hermano, estoy en una silla de ruedas y por eso no puedo predicar. Hermano, me casé y por eso no puedo predicar. Ay, hermano, es que estoy trabajando y por eso no puedo predicar. Amado hermano, nada puede impedir que tú seas un pregonero de la palabra. Nada puede impedir, mi amado hermano, pese a la situación sin más difícil que pudieras estar viviendo, nada puede dejar tus labios sellados. Tu boca tiene que abrirse. Sí, el evangelio tiene que salir por tus poros. Nada puede detener la palabra de Dios en tu vida. Quiero culminar con un texto adicional. Acompáñeme, por favor, en el libro de Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8. ¿Lo tienen? Nos dice el Señor, verso número 35. ¿Ya lo encontró? Amén. Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué puede, amado hermano, debilitarte? ¿Qué puede separarte? ¿Qué podrá enfriarte? Si tomamos este lema de Pablo en nuestras vidas, de seguro podrás decir como él dijo: sí, porque nada podrá separarnos del amor, sí, de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. A Él la gloria, a Él la honra, el poder y la alabanza. Aleluya.